la nulidad de este tipo de contratos porque le es lesivo a la dignidad de las personas, más allá de los costos económicos. La dignidad es como que si estuvieras viendo a una persona que le están pegando, delincuentes que captura la policía y que libera la fiscalía. Lo cierto es que de los delitos en extremo graves, en realidad el número no son 40.000, son 400, 500. Me refiero a los primeros 3 meses de este año. Pero una de las causas de detención por parte de la policía más frecuentes es la de conducir en estado de ebriedad. Y como dice Luis Quispecandia, eso no es una faltita, eso es un delito. Eso es un delito. Pero en fin, y los fiscales lo están pasando por agua tibia. Estamos enlazados ahora telefónicamente con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, para preguntarle, hemos querido saber su opinión sobre este tema que ha surgido con respecto a la afiliación de ciudadanos sin su consentimiento a partidos políticos. Josué, buenos días. José Nicolás, buenos días. En efecto, ya en la Defensoría estamos trabajando un informe que tiene que ver con la vulneración de los derechos de las personas, sobre todo en la voluntad de la libre afiliación política por voluntad expresa de cada uno. Y este habría sido, digamos, trastocado por personas inescrupulosas que, utilizando y accediendo a la información de determinadas personas, los ha inscrito como parte de determinadas agrupaciones políticas. Lo más curioso de esto es que es más difícil cancelar una inscripción burda, torpe, falsificando inclusive la firma, que desafiliarse. Entonces estamos en estos momentos coordinando ya con las autoridades electorales para hacer que la normativa interna permita la cancelación del registro apenas se comprueba que las autoridades de RENIEC y de OMPE no han cumplido con ser rigurosos al momento de la evaluación, digamos, de las inscripciones de afiliados de cada una de las agrupaciones políticas, no pueda de alguna forma repararse el daño causado espero que a miles, no quisiéramos llegar a cientos de mil, sino a miles de personas que se le habría vulnerado su derecho de participación política de manera libre y en la soberanía de su decisión, ¿no? Claro, ahora, el primer problema que hay que resolver, Josué, es que resulta absurdo que a una persona le usurpan la identidad, es decir, toman tu nombre sin tu autorización, te hacen aparecer como inscrito en un partido en el que nunca te inscribiste, y para que resarcir ese daño, es decir, salirte del partido, tú tengas que pagar, Josué, es un mundo de cabeza. O sea, tú eres la víctima, sí, y encima tienes que pagar. La responsabilidad del Estado se traslada a la persona y ahí no hay derecho, no hay marco legal que ampare ese abuso. Naturalmente, si alguien pide la cancelación es porque jamás estuvo inscrito y porque jamás expresó su voluntad o su consentimiento. De tal manera que esos ajustes de carácter normativo, de carácter infra, que vincula al Jurado Nacional de Elecciones, tiene que ser revisada de manera inmediata. Entonces nosotros ya hemos preparado toda la documentación necesaria, la estamos remitiendo al Jurado Nacional de Elecciones, en principio para corregir ese procedimiento de cancelación, y en segundo término para pedir que, digamos, como control posterior, tanto OMPE y RENIEC hagan el esfuerzo mayor a efecto de poder cancelar pues las inscripciones que no han tenido, digamos, participación directa de las personas, ¿no? Claro, porque si tú tienes 1, 2, 3 casos, bueno, puede ser, pero si empiezas a tener, como decíamos, decenas, centenas, de repente hasta miles de firmas o de personas que aparecen afiliadas que nunca se afiliaron, entonces eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Eso lo que pone en tela de juicio es la legitimidad de esa inscripción. Claro, y hay una salida un poco facilista que dice, no, que presenten más su desafiliación, pero disculpe, si el señor nunca estaba afiliado y va a salir en su historial que algún día estuvo afiliado en una organización política, no hay derecho. O sea, no hay derecho a que se actúe de esa manera por el facilismo, sino que se provee los mecanismos para el resarcimiento de ese uso indebido de la identidad del peruano o peruana que aparece en una organización política sin su consentimiento.
Sí, pues. Ahora, ¿cómo saber cuántos son, Josué? O sea, nosotros estamos invocando a la gente a que ingrese al portal del jurado, que entre al registro de organizaciones políticas, que se tome el trabajo de entrar al link de las afiliaciones y que consulte ahí si aparece como afiliado o no. Pero eso es lo que los ciudadanos pueden hacer por sí mismos. Pero ¿qué se puede hacer desde el lado de RENIEC? Sí, mire, en principio hay que saludar la participación ciudadana, sobre todo de quienes han tenido a bien empezar a circular el link del Jurado Nacional de Elecciones, que es de acceso público, y que cualquier ciudadano pueda verificar el estatus de su condición de filiación hacia una organización política, ¿no? Entonces, ese es un lado favorable, pero tiene que haber una actuación rápida de parte de las autoridades electorales para que se pueda garantizar en efecto que las personas que nunca han estado inscritas en alguna agrupación política pueda cancelarse de manera inmediata, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Estamos entrando. Ahora, esto, Josué pone, yo creo que no hay que perder de vista esta discusión. Hablamos de el registro de 43 partidos políticos, ¿no es cierto?, que han sido admitidos y varios que quedaron sin ser admitidos. Para inscribir un partido tú tienes que acreditar, aparte de documentación, como tener un programa, principios, etcétera, estatutos, tener comités y tener afiliados. La pregunta es cuán reales son esos comités y cuán verdaderas son esas afiliaciones. Es decir, me quedo con lo segundo, Nicolás, porque la historia electoral en nuestro país está plagado justamente de maquinarias que en su momento se organizaba para justamente falsificar las firmas, llenar planillones e inscribirlo en el jurado, en el Jurado Nacional de Elecciones, claro, con los controles previos que tanto la OMPE y la RENIEC establecían en su momento, ¿no? Entonces, eso no es nuevo, y yo creo que también en esa línea tiene que haber pues una sanción respecto a qué organización política tiene mayor incidencia en este tipo de situación, ¿no? Entonces, tampoco se puede, oiga usted, si se inscribió, póngase usted con 50,000 firmas, ¿no? Y resulta que 10,000 no corresponden a sus titulares, a las personas que dicen estar inscritas, automáticamente debe operar la cancelación de la organización política, porque es evidente que ha habido una maquinaria para hacer fraude, y ese fraude tiene pues que tener la sanción que corresponde. Por eso es que ahora, a través de nuestras redes, y gracias a Instituto Sano, por poner este punto, digamos, en una discusión de carácter masivo, porque el alcance que tiene, digamos, exitosa es a nivel nacional, pueda la población participar activamente. Felizmente hoy el acceso al internet, que es un derecho universal, pueda, digamos, ser accesible a todos los peruanos, ¿no? Ahora, en esa línea iremos trabajando, ¿no? Claro, ahora la pregunta que se hace la señora Magariño, mi productora, que es bien mal pensada, es, ¿no tendrá esto relación con este tráfico que ha habido de información personal? Es decir, porque para falsificar necesitas el nombre completo, el número de DNI, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo conseguiste? O sea, ¿cuál ha sido el destino? O sea, se ha descubierto que en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Trabajo, había gente que estaba haciendo un mal uso de los datos personales, pero ¿cuál era el destino de esos datos personales, Josué? Es una buena pregunta. Yo creo que allí los protocolos y los sistemas, digamos, de la virtualidad obligan a hacer una revisión y una pericia de cuán infiltrado puede haber estado, digamos, alguna institución o determinada persona que, siendo funcionario o servidor, ha incurrido en esa falta. No obstante, acá hay una responsabilidad mayor. Los padrones, los planillones se rellenan con un responsable. Entonces, si un responsable que está identificado con su DNI, con su huella digital y todo lo demás, aparecen en su planillón de 10, aparecen 5, que evidentemente está adulterado, naturalmente ya hay una cosa de sospecha sistemática, de un tratamiento que es burdo y que tiene que ser condenado, por lo menos de manera eficaz en la parte administrativa, entendiendo que esto podría tener inclusive una connotación de orden penal, ¿no? Por supuesto. Ahora, cambiando de tema y aprovechando, defensor, que estamos en la línea, hemos estado con el alcalde de Lurín y el pueblo de Lurín ha logrado realmente una victoria, ¿no es cierto?, que es
la suspensión del cobro, por lo menos de 4 de los 6 peajes que hay que pagar, que había que pagar en Lurín para entrar y salir de la... Es una cosa, pero insólita, defensor. ¿Cuál es la postura de la Defensoría sobre este tema? Exitosa. Bueno, hay dos ámbitos en la lectura. Uno que es principista y que el Tribunal Constitucional ha señalado en su momento, que estos contratos deben ser anulados, pero no anulados porque el tribunal lo dice o alguna institución lo dice, no, el órgano jurisdiccional tiene que pronunciarse. No se olvide usted que los laudos internacionales están respaldados solo porque indican que no existe una sentencia condenatoria contra un funcionario que acredite que estos contratos tienen visos de ilegalidad y por lo tanto son nulos. Entonces, si esa es la premisa que tiene el Tribunal Arbitral Internacional, ¿no es cierto? Entonces, el cargo de responsabilidad para nuestra justicia peruana es mayor. No puede ser que tantos años no exista, digamos, yo no digo que haya una condena en términos, digamos, reparativos, pero por lo menos en términos de cortar este hecho infausto que ha perjudicado, digamos, a los bolsillos de millones de peruanos, porque Lima no solamente es habitada por los limeños, es habitada por todo el país de manera transitoria y de manera permanente, y que tienen que meter la mano al bolsillo para pagar un peaje que no tiene una contraprestación real. Ese es el gran problema. Entonces nosotros hemos emitido un informe serio, un informe técnico que no ha sido rebatido por nadie, ni por ninguna institución, ni por ninguna persona, porque ahí está colgado en nuestro portal, porque hemos editado una cantidad limitada también de ese informe que acredita, por ejemplo, las adendas, que acredita además el contrato y el estudio mismo de proinversión, que no ha sido un estudio defectuoso por cuanto los cálculos, los ratios de rentabilidad no se adecuaban al escenario real. Entonces hay mucho que hablar de eso y por eso es que pienso que solamente una justicia seria, real, objetiva, pueda disponer, digamos, en la vía civil la nulidad de este tipo de contratos porque le es lesivo a la dignidad de las personas, más allá de los costos económicos. La dignidad es como que si estuvieras viendo a una persona que le están pegando, le están agraviando o le están simplemente porque no hay una sentencia contra ese violador. O sea, no hay derecho, honestamente, a seguir en esa misma línea. Por eso es que ojalá en algún momento se vea el tema de fondo, porque la verdad estas sentencias solamente están viendo el tema de forma. Y el tema de forma es decir, señor, no puedes entrar y pagar y entrar para ir a tu casa. Bueno, ya está bien, pero sobre el contrato, sobre la licitud del contrato, ¿se está discutiendo en alguna instancia? ¿La jurisdicción ordinaria ha asumido ese caso? Claro, por eso ahora el problema, ¿no?, que ha habido en este caso es que la Fiscalía cumplió, creo que hace 2 años se presentó la denuncia contra la señora Villarán y se ha postergado y encima el Congreso abre la posibilidad con esta ley de que cuando ya el juicio está a punto de empezar puedes apelar el inicio del juicio, que es lo que ha ocurrido. Felizmente toda esa etapa ya terminó y en las próximas 2 semanas la señora Villarán va a juicio y todo indica que los argumentos de la Fiscalía son tan sólidas que va a ser sentenciada por corrupción, lo cual va a dejar en evidencia que los 2 contratos, OAS y Odebrecht, las 2 concesiones, fueron a cambio de actos de corrupción y por lo tanto son nulos. Eso va a ser una gran victoria de todos. Sí, la lectura en el ámbito punitivo, naturalmente le corresponde al Ministerio Público, y creo que el Ministerio Público ha hecho su trabajo. Veamos cuán prolijo sea y cuál es la calidad, digamos, del juzgamiento que tiene que darse en el Poder Judicial. No obstante, aparte de eso, Nicolás, no se ha mirado el ámbito de la afectación civil. El ámbito de la afectación civil no es al Estado que nosotros conocemos, al Estado constitucional de derecho, sino a la persona. Defensor, tengo un problema, tengo que irme a la pausa y hay por lo menos un par de temas que quisiera tratar. ¿Podría esperarnos unos minutos, por favor? Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos con el Defensor del Pueblo.
Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. El 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos conectados en este momento con el defensor del pueblo y están escribiendo, Josué, familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos que reclaman sobre la postura de la Defensoría en relación al proyecto del congresista Jorge Montoya. ¿Podemos hablar de esto brevemente? Porque he recibido 3 mensajes distintos, defensor, sobre este tema. Así es, no hay ningún problema de poder abordar todos los temas que creas conveniente, Nicolás. No obstante, estoy convocando al adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría para que dé explicaciones respecto a sus declaraciones, porque nosotros somos institucionalistas y, como usted comprenderá, un documento que se trabaja en la Defensoría, que ya es institucional, no puede tener una interpretación distinta, salvo, digamos, en determinados proyectos. Por eso es que hay que clarificar los temas. Quizá no puedo ahondar el detalle de sus declaraciones, y tampoco estoy en el conocimiento pleno sobre el proyecto del congresista Montoya, ¿no? Es decir, lo que se puede afirmar es que no hay en este momento una declaración definitiva de la Defensoría sobre el proyecto del congresista Montoya. Esa es la realidad. Bueno, entiendo que hay una opinión. A ver, te explicaré, y para que se pueda transmitir a través tuyo a los familiares de las víctimas, en fin. Lo que existe es que nosotros emitimos opiniones institucionales a través de las adjuntías en los proyectos de ley que el Congreso de la República nos deriva. Naturalmente, el defensor del pueblo no se aboca al conocimiento de eso porque es prácticamente la técnica parlamentaria la que prima en el análisis que corresponde a cada uno de los adjuntos. Pero como le decía, yo voy en breve a tener una reunión. Hemos estado en una reunión de trabajo desde temprano con el relanzamiento de lo que fue la OCE y ahora la OEC, ¿no? Que es el órgano especializado de contrataciones del Estado. Y naturalmente recién estoy llegando a la oficina, donde me está esperando seguramente el adjunto de Derechos Humanos para poder conversar todos estos temas y que me dé explicaciones de las opiniones, si se van en esa línea o no, y si es como los familiares están diciendo, para que nosotros hoy mismo saquemos un comunicado que clarifique nuestra posición institucional, que siempre será en la defensa de los derechos humanos de las víctimas de los hechos ocurridos en las décadas que han enlutado al país. Otro tema controversial, defensor, es el de el Tribunal Constitucional admitido, entiendo, la solicitud presentada por la Defensoría del Pueblo para ser admitido como amicus curiae del lado del Poder Ejecutivo en la demanda competencial que tiene contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por las investigaciones sobre Dina Boluarte. ¿Cuál es exactamente la posición de la Defensoría del Pueblo en este momento sobre este tema? Bueno, eso ya lo abordamos también en una entrevista anterior contigo, pero claro, de manera muy simple, muy somera. La Defensoría ha emitido un documento defensorial muy sólido, que es un estudio respecto al instituto o a la institución de la Presidencia de la República. Y no hemos abarcado el tema que tiene que ver con el proceso de la señora presidenta Dina Boluarte, sino en un aspecto mucho más grande sobre lo que dice la Constitución respecto a la acusación constitucional del que está sujeto un presidente de la República, las excepciones del mismo, que están descritas en el 117 de la Constitución, y que de ello deriva, pues, indudablemente una inmunidad diferenciada, especial, para el que ocupa la primera magistratura, para el que ocupa la presidencia de la República. Y ciertamente allí lo que hay es el sentido de fortalecer la institucionalidad democrática del país, y en ese contexto se desarrolla dicho documento, ¿no? Ahora, y que claro, aborda pues todo el contenido competencial de parte del Poder Judicial, de parte del Ministerio Público, de parte del Ejecutivo, de parte del Congreso de la República,
y que un poco que se esclarezca el sentido de la impunidad sobre el cual un presidente de la República puede estar. Claro, ¿no? porque eso al final, pero Josué, eso al final es el asunto de fondo, digamos, en términos formales, en este momento, porque lo dice el artículo 117 de la Constitución, tú no puedes acusar al presidente. Sin embargo, se supone que sí lo puedes investigar, porque para eso no hay una limitación. Lo que no puedes hacer es acusarlo. Sí. Ahora, yo no entiendo yo no entiendo por qué evadimos la discusión del asunto de fondo. Y el asunto de fondo es, hay que cambiar el artículo 117 de la Constitución, Josué. No puede ser que un presidente pueda ser descubierto en un acto flagrante de corrupción y no lo puedas acusar porque la Constitución te lo impide. No impide, Nicolás. Ahí hay una equivocación grave. Pero claro la Constitución nuestra, que siendo presidencialista, ha acotado muchos de los elementos de un control parlamentarista que es mucho más efectivo, inclusive, que una investigación en el ámbito en el ámbito jurisdiccional del Ministerio Público. Todo eso que usted me está diciendo de investigar, acusar, X, etcétera, ¿sí se puede hacer un presidente de la República? Sí, señor, sí se puede hacer. En el contexto de dos extremos. Primero, en el contexto de una acusación constitucional, y lo otro en el contexto de una destitución por asuntos de vacancia. Claro, la incapacidad moral permanente, ¿no? O permanente incapacidad moral. Mira, y ahí partimos sobre un hecho más práctico inclusive. Los hechos delictivos, por menores que puedan ser, cualquier hecho delictivo por menor que pueda ser, ya tiene intrínsecamente una connotación de inmoralidad. Entonces, si el Congreso, en el fuero parlamentario, en ese fuero jurisdiccional parlamentario, toma bien, digamos, encauzar para que se le vaque en 24 horas, lo van a tener que hacer. Y cuando digo 24 horas es porque hay un tiempo donde se convoca al presidente para que pueda hacer sus descargos en el recinto parlamentario y pueda defenderse de las acusaciones que se les hacen, en el ámbito del juicio político o en el ámbito del antejuicio o en el ámbito, en este caso, de la vacancia, que es un proceso sumarísimo. Entonces, frente a eso, sí se puede investigar, sí se puede hacer todo. No hay impunidad para el presidente, no hay impunidad. Sin embargo, el ente autorizado constitucionalmente para resolver ese tipo de casos no es, lastimosamente, el Ministerio Público, sino lo es el Congreso de la República. Porque hay que distinguir el poder constituyente del poder constituido, ¿no? Entonces, si uno distingue bien la estructura presidencialista que tiene nuestra Constitución, nos reafirmamos en el estudio, que además es un estudio que está colgado, es público, es que yo invito a la academia pueda revisar los extremos del análisis para poder tener certeza cuál es la posición. Los cargos son eventuales, apenas es un año que le queda a la señora Dina para que esté allí, no hay posibilidad de ninguna reelección, tendrá que salir, ¿no?, de aquí a un año, si es que no, el Congreso no declara una vacancia, ¿no?, que podría darse en cualquier tipo de los escenarios. Naturalmente, nosotros abordamos por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado, y que a decir, digamos, de los últimos 4 reconocidos economistas internacionales que han sido los premios Nobel, ¿no?, han dicho que una de las grandes deficiencias de los países latinoamericanos es la débil institucionalidad. Y justamente se debilita cuando a un presidente de la República en pleno ejercicio, que es el que personifica a la nación, que es el que asume una posición, digamos, de jefatura de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, vaya a ser, digamos, sometido a una serie de investigaciones por cualquier tipo de cosas y no las que están abocadas y plenamente clarificadas en el artículo 117 de la Constitución. En esa línea, estimado Nicolás, se ha encaminado este informe, ¿no?, este documento defensorial, y por lo tanto lo único que hemos hecho es entregarle ese documento defensorial al Tribunal Constitucional para que tenga bien considerarlo en el análisis de su sentencia, ¿no? O sea, porque nosotros Josué, no somos parte, ¿no? Josué, en un minuto, si esto fuera posible,
el gobierno de Brasil ha concedido el asilo político a la señora Nadine Heredia de una manera realmente express, pero el gran problema acá es que lo que está diciendo con su actitud el gobierno brasileño es que la señora Nadine Heredia es una perseguida política en el Perú. ¿Eso es aceptable? ¿La Defensoría va a emitir un pronunciamiento sobre este tema tan delicado? Bueno, en el contexto del derecho internacional, los países tienen la libertad de calificar dentro de su soberanía, calificar la condición y el estatus del asilo. No al país, en este caso no le corresponde al Perú calificar eso, le corresponde al Brasil. Y siendo un país soberano, tendrán pues sus propios mecanismos de control también ahí sobre las decisiones gubernamentales, ¿no? Entiendo que en el Brasil se vive democracia igual que el Perú, y que tienen estamentos de control como el Congreso de la República, ¿no? Y que estoy informado de que hay procedimientos parlamentarios que están pidiendo clarificación sobre esos temas. Entonces, yo creo que no nos corresponde a nosotros ya hablar de ese tipo de razonamientos, salvo una opinión que podría ser personal, que yo le pido mil disculpas a usted y también a sus oyentes, que no los voy a dar, porque sencillamente esto es un tema que corresponde a la política exterior, ¿no? En otro momento lo hablaremos, que creo que será inevitable cuando se plantee la discusión sobre la extradición. Muchas gracias al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, por atendernos esta mañana. Muy gentil, Josué. Muchas gracias. Muy buenos días. Y nos enlazamos inmediatamente